Bueno, yo cuando sucede Cromañón tenía 16 años. Chiquitísima. Y era una nena. Y expectativas, es raro. A mí me pasa con Cromañón que yo siento que como que mi vida era una y yo después fui otra. Entonces hay recuerdos que me quedan un poco lejanos porque hace más tiempo que soy esta que la que era. Pero era un día más, o sea, a ver, yo había visto a Callejeros en Excursionistas, no vivía acá, vivía en San Luis, pero bueno, mi familia es de acá, nosotros nos habíamos ido por la crisis del 2001 con mi mamá, entonces yo había venido para las fiestas y un poco ya seguía a Callejeros, los había visto en Córdoba, había ido excursionistas con mis amigos de acá en ese momento, y la verdad es que lo que pasaba es que Callejeros hacía como un disco por día en ese festival, y el disco que tocaba en esa noche no era el que yo quería escuchar, pero sí tocaba Ojos Locos antes, que es una banda que en ese momento empezaba a tener mucho éxito, y como yo no vivía en Capital Federal, no los podía haber visto, nunca había ido a verlos. Ujú. Y un chico que era mi amigo en ese momento, Pablo, que es el que me saca de Cromañón o con quien salgo de Cromañón, si no me acuerdo mal, me regala la entrada o me consigue la entrada justamente para que yo vea Ojos Locos. Entonces, como que yo estaba contenta porque, aparte de que iba a ver a Callejeros, que era mi banda favorita, un poco iba a conocer Ojos Locos que en vivo que no los había visto nunca. Entonces, medio que la expectativa era por ahí. Y quedaba cerca de mi casa, como que me parecía que estaba bueno y estaba contenta. Bueno, me imagino que esto te lo deben haber preguntado 1500 veces, pero ¿crees que me podrías describir cómo fue esa noche para ti? La secuencia, ¿lo recuerdas? Tengo imágenes, o sea, justo ayer hablaba de eso. Yo siento que el estrés postraumático hace que vos te olvides de algunos detalles, entonces terminás como armando tu propio relato con escenas que las vas concatenando, pero te termina pasando que no terminás estando tan seguro de que tu recuerdo sea fiel a la realidad o lo que vos te armaste con escenas. Pero sí te puedo decir que hacía mucho calor, que éramos muchas personas, que en un momento yo intenté ir al baño y tardé mucho en subir la escalera, que me sonaba rara la situación de tener calor y de que hubiera tanta gente, pero al mismo tiempo como yo no vivía acá y como estábamos siempre todos muy amontonados y era bastante normal, no es que me sonaba extraño. Entonces, nada, la sensación era esa, como de estar en un lugar muy amontonados, como con mucho calor, pero al mismo tiempo sin miedo, que es algo que a mí nunca más me volvió a pasar, porque yo no puedo estar en ningún lugar que tenga un amontonamiento de gente. Pero en ese momento no tenía como una situación o una sensación de que algo iba a suceder, como que era la normalidad. Sí, como detalle, en cosas en las que yo no creo, mi mamá, que es una persona muy permisiva y que siempre me ha dejado ir y vivir el rock como siempre quise, ese día no quería que yo vaya a Cromañón. Y estaba muy enojada con la situación. Me hizo cambiarme de ropa. Como yo tenía un pantalón de fútbol, que son de poliéster, y me acuerdo que me dijo, vos no te puedes poner eso porque eso se prende fuego enseguida, como hace mucho calor, como andá y ponete una ropa de algodón. Y eso siempre me quedó resonando, porque si bien yo no creo, digo, wow, la intuición de una persona es súper fuerte también, porque ella todo el tiempo tuvo esa sensación de que algo mal iba a pasar y de que no quería que yo vaya. Uy, no, se me Y pone eso la es piel de gallina. sí, es muy raro. Yo lo tengo muy asumido, pero siempre que lo hablamos es como, wow. Y eso, la sensación era esa. Yo era adolescente, tenía 16 años, medio que no pensaba mucho. Estaba como contenta y quería ir a ver la banda que me gustaba, pero sí se notaba desde que entrabas que sí habían reforzado mucho la seguridad, sí nos hicieron sacarnos las zapatillas, como cosas más particulares. ¿Les habían hecho sacarse? Sí, porque era bastante común que vos pasaras las cosas adentro de las zapatillas. Entonces nos habían hecho descalzar como método de seguridad. Y después adentro sí había mucha gente. Y recuerdas el momento, o sea, eso fue apenas comenzó el concierto, ¿no? Ni siquiera pudo pasar. Toca Ojos Locos. Hay un impasse en el medio, pasan jijiji de los redondos, se hace un pogo, Sí. se prende la primera bengala o candela, no sé qué habrá sido en ese momento. Chabán dice para que nos portemos bien, que si no vamos a terminar como en Paraguay. Yo eso lo escucho, yo estaba al lado de él. Después sale Pato y dice, nos pregunta si nos vamos a portar bien, y la gente le dice que sí. Empieza el tema y se prende el 3 tiros y ahí empieza todo. Yo lo que veo, o sea, yo estaba como de la mitad del escenario para atrás
y lo que veo es amontonamiento de gente, veo la pirotecnia, digamos, pero como que era normal. Y ahí tengo una laguna, pero lo que te puedo decir es que se corta la luz muy rápido y que hay mucho amontonamiento de gente y había tanta gente que sin luz te desesperabas, porque no, yo me acuerdo de poner la mano adelante de la cara y no verla. Y ahí fue como, ok, o sea, esto de verdad está muy oscuro. Después te das cuenta que lo que pasa es que el monóxido de carbono hace un humo negro, entonces sobre el corte de luz le sumás una nube negra de humo, entonces no ves nada, de verdad no ves nada. Y eso sí, fue un poco más complejo. Ahí creo que fue el momento donde dije, che, esto es serio, o sea, como no vamos a salir rápido. Acá está pasando algo. Ujú. Y tuve mucho miedo. Obvio. Y me paralicé. ¿Te paralizaste? Sí, me hice pis de miedo y me quedé paradita así. Y estaba con Pablo y Pablo me movió como hacia un lugar donde iba toda la gente. Y la gente gritaba, o sea, como eso. Después como que hay algo que debas... Yo supongo que, no sé, yo no vi la serie, pero vi algunas escenitas y las tuve que sacar porque me rememoran y es una sensación corporal de tanto terror, esa sensación de no voy a poder salir, de me voy a morir, que un poco la debo haber eliminado porque no lo tengo tan firme, como, pero sí recuerdo eso, de no ver y de sentir muchos gritos. ¿Y te tardó mucho salir? Yo te podría decir que estuve 2 horas adentro, tal vez fueron 5 minutos. No te puedo decir en la desesperación todo parece eterno. Sobre todo cuando te estás quedando sin aire, porque no sabes cuándo se termina. Yo nunca me desmayé, por ejemplo. Pero sí hay algo de eso de, bueno, no estoy pudiendo respirar bien. ¿Y hasta cuándo? No sé cuánto habré estado. Sé que no fui sé que salí por mis propios medios, sé que vi abrirse la puerta, sé que cuando salí empezaba a salir la gente, así que estimo que dentro de los que nos quedamos adentro y estuvimos un rato esperando, debo haber sido de la primera camada que salió. Porque me fui a mi casa directamente, yo no me quedé en la puerta, después mi amigo Pablo sí volvió a buscar a su amigo Ariel y ellos sí sacaron más gente o estuvieron ahí viviendo como más la salida de Cromañón. Yo no lo viví tanto porque estaba en shock, porque era muy chica, porque vivía cerca y me fui con mi mamá. Claro. ¿Y tu amigo Pablo pudo salir al final? Sí, él pudo salir y él volvió. Después yo no volví a hablar mucho con él en profundidad o no recuerdo que él me haya contado cómo, qué pasó ahí. Sé que Pablo volvió a buscar a Ariel y que Ariel salió y sé que falleció una de las pibas del grupo de amigos de ellos, pero la verdad es que no sé si ellos entraron a sacar más gente. Claro. ¿Y cuando saliste, qué hiciste? Me fui caminando a mi casa. ¿Sola? No, con Pablo. Ah, ok. Yo vivía a 4 cuadras, mi tía vivía a 4 cuadras y mi mamá me estaba esperando en la puerta. Ok. ¿Tú sabías en ese momento que la cantidad de muertos que hubo y todo eso, ¿no? ¿Cómo fue después enterarte? Yo llegué y primero estaba toda tiznada, toda de negro, porque el monóxido te mancha, ¿viste? Como algo quemado, entonces quedas como si fuera hollín. Uh-huh. Bueno, y me fui a bañar porque estaba muy nerviosa, muy asustada, entonces mi mamá me preparó un té, me hizo un baño. Y me acuerdo que estaba Crónica encendido y se sentían las ambulancias y las sirenas, como que había una cosa ahí de estar en el barrio, de saber que eso estaba pasando. Pero yo me acuerdo no haber dimensionado la magnitud de lo que pasaba hasta que salí del baño. Y mientras me tomaba el té, primero me acuerdo que había una placa que decía algo así como 10 muertos. Y después fui al baño y volví y eran 100. Y habían pasado pocas horas. Y yo ahí dije, ¿cómo hay 100 muertos? Yo estuve ahí. Claro. Y ahí fue como, wow. Ahí empezamos todos a caer con que había sido algo muy grande. Claro, eso pensaba, ¿cómo fue darte cuenta que había sido tantos muertos y que tú habías sobrevivido? Complejo, muy complejo. O sea, es raro. Primero que para mí hay que siempre mirar la historia de los sobrevivientes en contexto. No es lo mismo un sobreviviente de 20 años que trabaja y que tiene una vida relacionada con complicaciones de adulto que un adolescente de 16 años que su máxima responsabilidad es terminar el secundario, ¿no? Como yo si bien siempre fui muy madura y qué sé yo, como que hay algo muy aniñado en esa situación. Y yo creo que para mí fue un corte de la inocencia, más allá de la situación física de casi morirte y vivirlo en carne propia, me parece que lo heavy es el fin de la inocencia. O sea, es ese corte completo de, che, se murieron 194 pibes al lado mío, me podría haber tocado a mí, y a partir de ahora yo voy a vivir con la conciencia de que me puedo morir en cualquier momento, en cualquier lugar, sin esperarlo. Y bueno, yo creo que es eso, más que nada, como la magnitud del hecho, como decir,
che, es aleatorio esto, porque si se murieron 194 podría haber sido 195, 196, 190 y podría haber sido yo. Viste que dijiste que hubo un antes y un después de cómo eras tú Ujú. antes. ¿A qué te refieres? ¿Cuáles fueron las consecuencias de Cromañón en ti? Absolutamente todo, te cambia la forma de ver la vida. Tus miedos cambian. A mí, yo tengo miedos constantes, todo el tiempo. Yo soy una persona que vive alerta, tengo el sueño liviano, no... Si se corta la luz me tengo que ir, desarrollé maneras de escaparme muy rápido de situaciones en las que nadie se imagina que podría irme. Tengo miedos que se desatan y que ni siquiera yo misma veo venir. Hay cosas que las tengo trabajadísimas porque hago terapia hace casi la misma cantidad de años que soy sobreviviente. Yo voy a análisis hace 20 años más o menos con distintos profesionales, pero casi sin cortar. Pero hay algo de eso, de la supervivencia que te queda muy en el cuerpo. A mí me pasa algo muy particular cuando tengo miedo, que es que me tiembla el cuerpo, que se me va el aire, que hay una sensación no consciente de escapar de cualquier situación que te haga sentir en peligro. Y eso es vivir en alerta. No le pasa, y yo lo veo en contraposición a mis amigos, no tienen los miedos que yo tengo. Después de eso, ¿pudiste volver a escuchar Callejeros? Sí, ¿Sí? sí, no hace tanto tiempo igual. Yo hace unos años volví a militar y volví a hablar de mi historia y me reencontré un poco con mi historia abrazando la idea de ser sobreviviente. Yo mucho tiempo tuve la sensación de que para poder seguir, para trabajar, para estar entera, tenía como que olvidarme de esa situación. Entonces yo no escuchaba Callejeros, no hablaba de Cromañón, no contaba que era sobreviviente y si lo contaba haciendo chistes. ¿Por cuánto tiempo? Y muchos años, 14 años, 15. Sí, me costaba mucho, o sea, yo hacía terapia, hablaba en terapia de eso, pero me costaba mucho abordar la situación Cromañón, como que me ponía en un lugar de vulnerabilidad que me dejaba incómoda, porque yo me armé mi propia coraza para salir a la vida y ser lo más funcional posible, digamos. Y hace un tiempo, bueno, en mi propio camino terapéutico empecé a encontrarme con cosas que yo necesitaba poner en palabras o encontrar mi propia voz. Y en ese encontrar mi propia voz encontré un lugar donde me gustaba el mensaje que tenían y la cuestión social que hacían, que estaba como muy arraigada en cuidar la salud de los sobrevivientes. Empecé a militar y ahí empecé a hablar mucho de Cromañón y de abrazar mi historia y de acompañar a mis compañeros a dar charlas en colegios e interiorizarme en la ley de expropiación, en la ley de reparación integral, hacer política con esa militancia, y ahora puedo hablar de Cromañón en cualquier lado y siento que hablar de Cromañón siempre es rico y que es una historia que ya no es mía, es de todos y que la tengo que compartir porque es de toda la sociedad argentina. Te quería preguntar sobre la ley de reparación integral. Uh-huh. ¿Qué están buscando ahora? Nosotros buscamos en principio la apertura del padrón. La ley de reparación integral es una ley que debería velar por la salud integral de los sobrevivientes, ya sea médica, psicológica y económica. Y lo que está pasando es que nosotros empadronados somos 1.600 sobrevivientes, que no es más o menos de la mitad o la mitad de los que deberían estar percibiendo esa ley de reparación integral. ¿Cuántos son? Y seremos 3.000. Ah, un montón. Sí, no había mucha gente. Sí, 3.000 o más, puedo estarme equivocando en el número exacto. Pero lo que sucede es que Cromañón atravesó tanto a la sociedad que hay muchos pibes que no tenían el acompañamiento o las herramientas socioculturales para iniciar ni acciones legales en juicio, ni empadronarse presentando determinados papeles. Quedaron muchos pibes afuera, que son en general los que más necesitan ese acompañamiento psicológico, médico y económico, y nosotros peleamos porque se abra ese padrón presentando historias clínicas o lo que demande la justicia para corroborar que sos sobreviviente y esos pibes que nunca han percibido nada empiecen a percibirlo, que sea digno el carácter económico. Digo que nosotros estamos cobrando más o menos 160.000 pesos de subsidio, que no le paga los medicamentos a nadie, digo, es difícil. ¿Tú lo recibes? Sí, yo sí estoy empadronada. Y por otro lado, el carácter vitalicio de la ley. La ley es una ley que cada 3 años se vence y que para nosotros es revictimizante, porque cada 3 años estamos en vilo de si nos van a renovar, si vamos a seguir percibiendo y contando con eso. Hay pibes que solo tienen ese ingreso y que eso les compra sus medicamentos o les paga su terapia. Entonces ahora que se cumplen 20 años estamos peleando desde la coordinadora Cromañón, que es
la organización política no partidaria en la que yo milito, presentamos un proyecto que contempla eso, el carácter vitalicio y la apertura de ese padrón. Ok. Y bueno, te quería preguntar obviamente por lo que salió ahorita la nueva serie. Dijiste que no la viste. ¿Por qué no la viste? Vi los primeros 2 capítulos, Ajá. me cuesta un montón ver las imágenes del 30. Me pasa también que siento que no es una serie para nosotros. A mí me pasa con la historia de que yo ya sé cómo va a terminar. Y encariñarme con un personaje me cuesta un poco. Y también me cuesta con la tristeza de esos personajes porque me veo muy personificada yo. Esa tristeza tan arraigada en gente tan joven me hace poner en un lugar que me da mucha ansiedad. Que no implica que no me parezca bien que la serie exista. Yo creo que es una serie que no es para nosotros. Es una serie para pibes de 20 años que no saben qué pasa en Cromañón. Es una serie para Latinoamérica que no sabe qué pasa en Cromañón. Es una serie para el mundo que no sabe qué pasa en Cromañón. Es para que se hable de Cromañón en diferentes idiomas, en diferentes países, que interpele a diferentes generaciones. Si 5 pibes de 20 años hoy van a Google, uno va a Google y se fija y pregunta qué pasa en Cromañón y sirve para poner otra vez sobre la mesa la situación de qué pasa en Cromañón, qué pasa con los sobrevivientes, qué pasa con los padres, a mí me parece riquísimo que eso exista. Y siento que está hecha con mucho respeto y con mucho cariño. ¿Representa bien por los 2 capítulos que viste? Sí, yo siento que sí. O sea, después tiene cosas que claramente son de cine. O sea, yo no tengo la potestad para ponerme a criticar eso. Yo puedo hablarte de lo que para mí es importante, que para mí es importante que se hable de Cromañón. Y si eso, y si la serie hace que eso suceda 20 años después, me parece perfecto. Buenísimo. Bueno, una última pregunta. ¿Tienes algún mensaje que te gustaría decir que no te haya preguntado sobre Cromañón o un mensaje que te haya quedado a ti de todo esto? A mí me gustaría que se hable de Cromañón, Ok. que la gente pregunte qué pasó en Cromañón, porque me gustaría que sepamos que diezmar una generación con el dolor y la muerte es una cosa que marca de por vida a los pueblos, a las sociedades, que estaría bueno que se hable de lo que pasó ahí para que a nadie más le pase, porque de verdad hay organismos del Estado que fallaron, de verdad alguien tendría que habernos cuidado y de verdad alguien tendría que habernos venido a preguntar qué nos estaba pasando. Tenemos 19 sobrevivientes suicidados en 20 años de Cromañón. Entonces, hay algo que no está funcionando y que tenemos que escuchar. Hay gente que la cabeza le quedó ahí adentro y somos a los que tenemos que cuidar. Y sobre todo tenemos que cuidar a las nuevas generaciones, porque a mí me gustaría ser el adulto que no tuve en los organismos del Estado cuando lo necesité. Entonces, nada, les pediría que busquen Coordinadora Cromañón y sobre todo que hablen de Cromañón.